Tiene ahora la palabra la representación de la Argentina. Buenos días y muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el gobierno argentino en 2025, mismo año en el que la República Argentina declaró también organización terrorista al Tren de Aragua. La República Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y al mismo tiempo abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, de conformidad con los principios del derecho internacional, y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario, que hundió al pueblo de venezolano en la pobreza y que obligó a que 8 millones de venezolanos tuvieran que escapar de su país. Señor presidente, el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro no solamente ha constituido una amenaza directa para los ciudadanos venezolanos por la violación sistemática de los derechos humanos, la apropiación de los recursos del país y la destrucción de las instituciones democráticas, sino también para toda la región, al liderar y exportar sus redes de narcotráfico y crimen organizado. Desde la asunción del presidente Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela. En marzo de 2024, cuando otros optaron por la inacción o la ambigüedad, la Argentina otorgó asilo diplomático a 6 líderes opositores venezolanos, asumiendo un enorme desafío para nuestra representación en Caracas. Posteriormente, tras denunciar el carácter fraudulento del resultado enunciado en las elecciones del 28 de julio de 2024 y reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo, la Argentina fue expulsada de Venezuela. Nuestra embajada, donde permanecían los asilados, fue objeto de un asedio permanente. A pesar de estas presiones, la República Argentina mantuvo intacta su convicción de continuar denunciando la situación venezolana y de actuar en todos los foros internacionales disponibles para que Venezuela pueda volver a abrazar la libertad y la democracia. Señor presidente, no es esta la primera vez que la Argentina se pronuncia ante este Consejo de Seguridad sobre la situación de Venezuela. El pasado 23 de diciembre expresamos nuestra profunda preocupación por el deterioro institucional y humanitario, señalando que los desafíos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro trascendían el ámbito interno y repercutían negativamente en la estabilidad regional, constituyendo una amenaza concreta para la seguridad del hemisferio. En ese mismo sentido, el presidente Milei manifestó en la cumbre del Mercosur que la Argentina saludaba la presión de los Estados Unidos, destinada a liberar al pueblo venezolano. Hoy, la comunidad internacional se encuentra ante un nuevo escenario que plantea un doble desafío: acompañar una transición democrática genuina en Venezuela y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad en nuestra región. Frente a ambos desafíos, la República Argentina está lista y dispuesta a colaborar. Reafirmamos nuestro firme compromiso con el pleno retorno de la institucionalidad y del Estado de Derecho en Venezuela, velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y la prosperidad del hermano pueblo venezolano, así como nuestra determinación de continuar luchando contra el flagelo del narcoterrorismo y de quienes contribuyen a su financiamiento. El proceso que hoy se inicia requiere del compromiso firme y coordinado de todos aquellos países que han acompañado al pueblo venezolano en su larga lucha, para que Venezuela pueda dejar atrás más de 2 décadas de crisis política, humanitaria y social, y pueda finalmente reencontrarse con la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la prosperidad económica. Señor presidente, finalmente, la República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela
contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, en clara violación de sus derechos humanos, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país. Muchas gracias. Doy las gracias al representante de la Argentina. Concedo ahora la palabra al la representante de Chile. Chile agradece a Somalia por la convocatoria de esta sesión informativa abierta bajo el punto del orden del día, amenazas a la paz y la seguridad internacional. Agradecemos asimismo la intervención de la señora Rosemary DiCarlo, secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, así como las presentaciones del profesor Jeffrey Sachs y de la señora Mercedes de Freitas. Señor presidente, Chile desea expresar su profunda preocupación y firme condena por las acciones militares unilaterales de los Estados Unidos sobre el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, reiteramos consistentemente nuestro firme compromiso con el respeto al derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y el pleno respeto de los derechos humanos. Estas afirmaciones, tan aceptadas por la mayoría en los discursos y aunque repetidas, no pueden perder su profundo valor para garantizar la paz y la seguridad internacional. Ya lo dijimos en nuestra intervención del 23 de diciembre y lo reiteramos hoy. Chile no reconoce el régimen de Maduro, pero las graves violaciones a los derechos humanos que enfrenta Venezuela no tienen una solución militar y solo pueden abordarse mediante procesos pacíficos, graduales e inclusivos que consideren las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano. El respeto del derecho internacional no admite excepciones, incluso cuando se trata de abordar la ilegitimidad de un presidente. Los problemas deben resolverse siempre dentro del marco normativo que como naciones nos hemos dado. El futuro de Venezuela debe construirse con elecciones libres, participación ciudadana y acompañamiento internacional, y no con acciones que puedan abrir precedentes peligrosos o escalar tensiones en la región con consecuencias graves para la población. Chile, como testigo de la historia, desde su propia experiencia en la pérdida de la democracia, donde existió injerencia extranjera, que causó profundo daño y dolor en el pueblo chileno, logró recuperar la democracia en un proceso de transición llevado adelante con apoyo de la comunidad internacional, la fuerza de la ciudadanía organizada y la vía institucional. Señor presidente, Chile desea subrayar además la necesidad urgente de continuar realizando esfuerzos coordinados en el marco multilateral para enfrentar la amenaza del crimen organizado transnacional, así como la convicción de que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz. Porque esa zona de paz no solo le sirve a América Latina, sino al mundo entero. Un conflicto armado tendría consecuencias humanitarias devastadoras en Venezuela y en la región, profundizaría el sufrimiento de la población civil y agravaría aún más las dinámicas de desplazamiento, inseguridad y vulnerabilidad. Reiteramos, cualquier diferencia debe abordarse exclusivamente a través de medios pacíficos, en estricto respeto del derecho internacional, la soberanía de los estados y la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza. Como fue recientemente señalado por los jefes de Estado de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales y estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza a la estabilidad política, económica y social de la región. Señor presidente, frente a este escenario complejo, Chile considera valioso el papel que pueden desempeñar los mecanismos multilaterales de diálogo y prevención. En ese espíritu, vemos con especial atención el rol de Naciones Unidas y, en particular, el papel que puede jugar el secretario general y este Consejo, con el consentimiento de las partes pertinentes para contribuir a la reducción de tensiones y a la búsqueda de entendimientos que favorezcan una salida pacífica y sostenible.
El liderazgo prudente y la experiencia acumulada por nuestra organización, así como en los mecanismos regionales, pueden ser un apoyo relevante para evitar un mayor deterioro de la situación y para mantener abiertos los canales de comunicación. Señor presidente, Chile reitera su disposición a respaldar iniciativas constructivas que apunten en esa dirección y a trabajar junto a los países de la región y a la comunidad internacional en favor de la estabilidad, el entendimiento mutuo y el respeto de los principios que sustentan esta organización. Muchas gracias. Doy las gracias a la representante de Chile por su declaración y concedo ahora la palabra a la delegación de Brasil. Señor presidente, Brasil le agradece a la presidencia somalí la convocatoria de esta sesión de emergencia del Consejo de Seguridad. Brasil rechaza de manera categórica y con la mayor firmeza la intervención armada en territorio venezolano en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable. Estos actos constituyen una gravísima afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. La Carta de las Naciones Unidas establece como pilar del orden internacional la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo en las circunstancias estrictamente previstas en ella. La aceptación de acciones de esta naturaleza conduciría inexorablemente a un escenario marcado por la violencia, el desorden y la erosión del multilateralismo en detrimento del derecho y de las instituciones internacionales. Los efectos del debilitamiento de los mecanismos de gobernanza y cooperación internacionales ya son evidentes. El número récord desde la Segunda Guerra Mundial de 61 conflictos armados activos, las cifras sin precedentes de 117 millones de personas en situación de catástrofe humanitaria en todo el mundo, reflejando el aumento de guerras, desplazamientos y crímenes contra la humanidad, como el genocidio en Gaza, y el incremento global de gastos militares que se aproxima a la marca histórica de 2.7 billones de dólares. Tal como Brasil ha sostenido en reiteradas oportunidades, las normas que rigen la convivencia entre los estados son obligatorias y universales. No admiten excepciones basadas en intereses o proyectos ideológicos, geopolíticos, políticos, económicos o de cualquier otra índole. No admiten que la explotación de recursos naturales o económicos justifique el uso de la fuerza o el cambio ilegal de un gobierno. Un mundo multipolar en el siglo XXI que promueva la paz y la prosperidad no se confunde con áreas de influencia. No podemos aceptar el argumento de que el fin justifica los medios. Este razonamiento carece de legitimidad y abre la posibilidad de otorgar a los más fuertes el derecho de definir qué es justo o injusto, qué es correcto o incorrecto, e incluso de ignorar las soberanías nacionales, imponiendo las decisiones que deben adoptar los más débiles. América Latina y el Caribe han hecho de la paz una elección consciente, duradera e irreversible. El recurso a la fuerza en nuestra región evoca capítulos de la historia que creíamos superados y pone en riesgo el esfuerzo colectivo por preservar la región como una zona de paz y cooperación, libre de conflictos armados, respetuosa del derecho internacional y del principio de no injerencia. Las intervenciones armadas del pasado han tenido consecuencias profundamente negativas y duraderas. Al contrario de la libertad y de la democracia, esas intervenciones produjeron regímenes autoritarios y graves violaciones de los derechos humanos, dejando como saldo lamentable miles de muertos, presos políticos, torturados y personas desaparecidas, cuyos familiares aún hoy buscan a sus entes queridos, además de justicia y reparación. Por primera vez en América del Sur se ha producido un hecho profundamente alarmante. Una agresión armada externa con el despliegue de tropas y bombardeos en un país vecino contiguo de Brasil, con el que compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera. Señor presidente, América del Sur es una zona de paz, insisto. Hemos sostenido y sostendremos con toda determinación la paz
y la no intervención en nuestro entorno. Además, Brasil no cree que la solución de la situación en Venezuela pase por la creación de protectorados en el país, sino por soluciones que respeten la autodeterminación del pueblo venezolano en el marco de su constitución. Los hechos del 3 de enero trascienden el ámbito regional. El atentado contra la soberanía de cualquier país, independientemente de la orientación de su gobierno, afecta a toda la comunidad internacional. Este y otros casos de intervención armada contra la soberanía de un país, su integridad territorial o sus instituciones deben ser condenados con vehemencia. Corresponde a este Consejo asumir su responsabilidad y reaccionar con determinación, claridad y obediencia al derecho internacional a fin de evitar que la ley de la fuerza prevalezca sobre la fuerza de la ley. Brasil confía en que el futuro de Venezuela se construya por el pueblo venezolano a través del diálogo, sin injerencias externas y en el marco del derecho internacional. Muchas gracias. Doy las gracias al representante del Brasil por su declaración y concedo ahora la palabra a la delegación de México. Señor presidente, gracias por haber convocado a esta reunión de emergencia del Consejo. El gobierno de México ha hecho explícita ya su posición de condena a la agresión militar del pasado 3 de enero contra objetivos en territorio de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones no deben permitirse, pues constituyen un severo golpe a la Carta y al multilateralismo. México quisiera precisar los siguientes 4 puntos. Número 1. La proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de todo Estado es el fundamento del derecho internacional, sin importar el país o el gobierno de que se trate. 2. La retórica que apunta hacia un escalamiento o expansión de las acciones militares, incluidos otros países de nuestra región, amenaza la estabilidad regional. 3. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad y sobre todo la obligación de actuar de manera decisiva y sin dobles estándares ante violaciones graves a la Carta y para restablecer la paz y la seguridad internacionales en estricto apego a lo dispuesto en su artículo 24 y observando el artículo 27, inciso 3. 4. Corresponde a los pueblos soberanos decidir su destino y encontrar soluciones pacíficas, democráticas y negociadas a sus diferencias políticas en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos. Los cambios de régimen por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no solo son actos contrarios al derecho internacional, sino que históricamente han agudizado conflictos y fragilizado el tejido social y político de las naciones. Señor presidente, estimados colegas y estimadas colegas, a pesar de las diferencias políticas entre nuestros gobiernos, América Latina y el Caribe se ha forjado como una zona de paz. Colectivamente hemos recurrido durante décadas ya a los mecanismos políticos y jurídicos disponibles de solución de controversias. La violación actual de este frágil equilibrio
pone en grave riesgo la estabilidad política y la seguridad de la región, así como el bienestar de nuestros pueblos. Quienes justifican estos actos niegan la historia independiente de América Latina y el Caribe. México, firme en sus principios constitucionales de política exterior y su vocación pacifista, reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes. Reitero el llamado de la Presidenta de México a que la ONU haga más por solucionar este y otros conflictos, incluyendo a través de gestiones de su secretario general. Frente a los acontecimientos del pasado 3 de enero, México refrenda su disposición de apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que promueva la paz en la región. Finalmente, no podemos pasar por alto que esta sesión del Consejo se haya celebrado hasta hoy, cuando lo que tenemos ante nosotros es una grave situación que pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales. Gracias, señor presidente. Doy las gracias al representante de México por su declaración y a continuación concedo la palabra a la delegación de Paraguay. Gracias, señor presidente. La delegación de la República del Paraguay agradece a la presidencia y a los miembros del Consejo por la oportunidad de tomar la palabra en esta sesión de fundamental relevancia. El Paraguay ha alertado sobre la deriva insostenible de Venezuela bajo el mando de Nicolás Maduro, cabecilla del Cartel de los Soles, estructura criminal declarada formalmente como organización terrorista por las autoridades nacionales y cuya persistencia en el poder representaba una amenaza para la región. La salida del líder de dicha organización terrorista debe abrir paso de inmediato a la restauración de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, permitiendo que la voluntad popular expresada en las urnas sea el único motor de la reconstrucción venezolana. En este sentido, hacemos también un enérgico llamado a la pronta liberación de todos los presos políticos que aún se encuentran dentro de las cárceles de ese país. Reiteramos que el retorno a la institucionalidad democrática en Venezuela y la posibilidad de que las autoridades legítimamente electas asuman sus funciones constituyen pasos fundamentales para la estabilidad de la región. Finalmente, el Paraguay reafirma su compromiso histórico con la resolución pacífica de las controversias, observa con atención el desarrollo de los acontecimientos actuales en Venezuela y alienta a priorizar vías democráticas que garanticen una transición ordenada. Nuestro compromiso es y seguirá siendo con los principios democráticos del Estado de Derecho y la paz social. Muchas gracias, señor presidente. Doy las gracias al representante de Paraguay por su declaración y concedo ahora la palabra a la delegación de Cuba. Gracias, señor presidente. Señor presidente, Cuba se adhiere a las intervenciones que realizará en Eritrea en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas y Uganda en nombre del Movimiento de Países No Alineados. Desde septiembre del pasado año, Cuba ha venido denunciando los planes hegemónicos y criminales de Estados Unidos y su proyección agresiva contra Venezuela y la región. Hemos expuesto con claridad las graves e impredecibles consecuencias de la conducta irresponsable del gobierno de Estados Unidos para la estabilidad política, social y económica de América Latina y el Caribe y, en sentido general, para la paz y estabilidad internacionales. El pasado 23 de diciembre, expusimos en este mismo órgano la secuencia y la escalada de acciones llevadas a cabo
por Estados Unidos en tiempo récord, con el fin de derrocar por la fuerza al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela y acabar con la unión cívico-militar. Estados Unidos acudió a diversas maniobras para materializar sus planes de dominación, incluidos viles ejecuciones extrajudiciales y actos de piratería, el terrorismo marítimo contra buques petroleros y sus tripulaciones en aguas internacionales del Mar Caribe, así como a la imposición de un ilegal bloqueo naval contra Venezuela y a la designación políticamente motivada de su gobierno legítimo como organización terrorista extranjera. Previamente había sometido a ese país a prolongadas medidas coercitivas unilaterales, asfixia económica, campañas de descrédito y ataques contra algunas de sus importantes instituciones, exponiéndolo a una guerra psicológica atroz. Con un irrespeto absoluto a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluidas relevantes resoluciones adoptadas por este Consejo y por la Asamblea General, este 3 de enero, las fuerzas militares estadounidenses atacaron con total brutalidad y alevosía a Venezuela y en un acto inaceptable y bárbaro secuestraron a su legítimo presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores. Cuba condena en los términos más enérgicos la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, a la vez que reitera de forma categórica su absoluto respaldo y solidaridad con el pueblo y gobierno venezolanos y se suma al reclamo para que el gobierno de Estados Unidos libere al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores. En el criminal ataque perpetrado por Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país. Nuestros compatriotas cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones. Supieron poner en alto, con su actuación heroica, los sentimientos solidarios de millones de compatriotas. Señor presidente, la cobarde agresión estadounidense contra Venezuela es un acto criminal, violatorio del derecho internacional y la Carta de la ONU. Constituye una escalada peligrosa de la campaña de guerra sostenida durante años por Estados Unidos contra esa hermana nación que se intensificó desde septiembre de 2025 con el despliegue naval agresivo en el Mar Caribe bajo pretextos mendaces y acusaciones infundadas sin evidencia alguna. El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela no tiene justificación alguna, no responde a ninguna provocación ni cuenta con legitimidad. Se sustenta en la aberrante doctrina de la paz por medio de la fuerza y quebranta la estabilidad y la paz que ha caracterizado durante años a nuestra región latinoamericana y caribeña. Busca propiciar un cambio del orden constitucional en la República Bolivariana de Venezuela, escogido libremente por su pueblo. Su objetivo último no es la falsa narrativa del combate al narcotráfico, sino el control sobre las tierras y los recursos naturales de Venezuela, como ha sido declarado abierta y desenfadadamente por el presidente Trump y su secretario de Estado. Se trata de una agresión imperialista y fascista, con objetivos de dominación, que pretende reeditar las ambiciones hegemónicas estadounidenses sobre nuestra América, ancladas en la vetusta doctrina Monroe. Busca también amedrentar y avasallar a los gobiernos de América Latina y el Caribe. Cuba llama a una reacción urgente de la comunidad internacional contra este criminal ataque a Venezuela, una nación pacífica que no ha agredido a Estados Unidos ni a ningún otro país. Llamamos a todos los gobiernos, parlamentos, movimientos sociales y pueblos del mundo a condenar la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y a enfrentar este acto de terrorismo de Estado que amenaza la paz y la seguridad internacionales y pretende imponer una nueva doctrina de dominación del imperialismo estadounidense en América Latina y el Caribe y en el mundo. Señor presidente, las recientes declaraciones sobre los planes imperialistas de dirigir Venezuela hacia una supuesta transición segura, adecuada y prudente resultan totalmente inaceptables. En la visión de dominación de Estados Unidos, ello equivale a imponer un gobierno títere, funcional a sus objetivos rapaces, en particular el acceso irrestricto y el saqueo de los recursos naturales que, por derecho propio, pertenecen al pueblo venezolano. Determinar el destino de Venezuela
es un derecho exclusivo de su pueblo, sin injerencias externas. Si al gobierno estadounidense, carente de autoridad moral alguna, le importara realmente la paz, la libertad y la justicia de los venezolanos y venezolanas, no habría bombardeado ese territorio con absoluto desprecio por las vidas, la soberanía y la integridad territorial de esta nación. Concluyo reafirmando nuestra adhesión irrestricta a la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz y haciendo un llamado a actuar con la firmeza y determinación que las circunstancias actuales demandan, siempre en defensa del derecho internacional y de un futuro de paz para todos los pueblos de nuestra América y del mundo. Muchas gracias. Doy las gracias al representante de Cuba por su declaración y a continuación concedo la palabra al representante de Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. América Latina y el Caribe es zona de paz, declarada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en nombre de todos los pueblos y gobiernos de nuestra región. Esta zona de paz debe ser absolutamente respetada por todos los gobiernos del mundo, sin excepción, y en especial por los miembros de este Consejo de Seguridad, responsable por la paz y seguridad internacionales. Esta decisión, deseos y aspiraciones de nuestros pueblos son una aportación noble a la paz mundial, al derecho internacional, a la Carta de Naciones Unidas. Señor presidente, Nicaragua respalda lo expresado por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que pide la liberación inmediata del presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la primera combatiente de la patria, Cilia Flores. Todos los Estados miembros de Naciones Unidas tenemos el deber de respetar el derecho internacional, el espíritu, los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, el derecho a la soberanía, autodeterminación, integridad territorial de los estados, la no injerencia, la convivencia pacífica. El pueblo venezolano es el pueblo digno de Bolívar, de Chávez, de Maduro, e históricamente indoblegable, que defiende su soberanía y su derecho a la paz. Nicaragua siempre estará con Venezuela. La paz ha sido profundamente herida y la familia humana, la comunidad de naciones, los pueblos del mundo, urgimos que se reinstale como absoluto reflejo de la dignidad de todos los pueblos. Muchas gracias. Doy las gracias al representante de Nicaragua por la intervención.